Hallar los ángulos internos del triángulo de la figura, sabiendo que los lados del triángulo son A igual 13 centímetros, B igual 4 centímetros y C igual 15 centímetros. Vamos a pasar rápidamente a la solución del ejercicio. Aquí vamos a aplicar un concepto bien importante para poder resolver este triángulo y encontrar los ángulos interiores, que es lo que nos pide el problema. Vamos a recurrir al teorema del coseno. Para ello vamos a recordar en qué consiste el teorema del coseno para luego poder aplicarlo a la solución de este triángulo. El teorema del coseno nos dice, supongamos que yo necesito calcular el lado A de ese triángulo y conozco el lado B y C del triángulo y el ángulo que forman esos dos lados B y C. Entonces yo puedo calcular ese lado A mediante la siguiente ecuación, es decir que el cuadrado de ese lado A al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, B cuadrado más C cuadrado, menos dos veces el producto B por C, por el coseno del ángulo que forman esos dos lados B y C. Entonces en este caso sería teta. Ahora supongamos que yo necesito calcular el lado B. Entonces digo que B cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. En este caso sería A cuadrado más C cuadrado menos dos veces A por C. ¿Por el coseno de cuál ángulo? Del ángulo que forman los lados A y C. En este caso sería alfa. Y finalmente, si yo quiero calcular el lado C, es decir, C cuadrado, eso va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, A cuadrado más B cuadrado menos dos veces A por B, por el coseno del ángulo que forman esos dos lados A y B. ¿Cuál es el ángulo? Entonces el ángulo es beta. ¿Sí ven lo fácil que es? Ese es el concepto del teorema del coseno. Y a esa fundamentación es que recurrimos para poder hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque noten lo siguiente, yo tengo los tres lados, ¿cierto? En este caso vamos a recurrir a la primera fórmula, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Esos tres datos yo los conozco, fácilmente los puedo elevar al cuadrado. Menos dos veces B por C. ¿Qué es lo único que no conozco? El ángulo. O sea que ya el ejercicio está prácticamente planteado y resuelto a la vez. Vamos ahora sí a pasar a la solución definitiva. Entonces vamos a hallar primero que todo el ángulo teta. Entonces calculamos el ángulo teta. Para ello entonces recurrimos a la primera ecuación. Entonces decimos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos dos veces B por C por el coseno del ángulo teta. ¿Cuánto vale A? Entonces A vale 13 centímetros. Entonces 13 al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado, que vale 4, más C al cuadrado, que vale 15. Entonces 15 al cuadrado menos dos veces B por C. Entonces B vale 4 y C vale 15 por el coseno del ángulo teta. Entonces, ¿qué tengo? 13 al cuadrado es 169, 4 al cuadrado es 16, 15 al cuadrado es 225, menos 2 por 4, 8, 15 por 8 da 120 por el coseno del ángulo teta. Como lo que tengo que despejar es teta, entonces vamos a pasar el 120 coseno de teta, que está negativo, a este lado de la igualdad, y el 169 lo pasamos al otro lado. ¿Cómo nos queda la situación? Nos queda 120 coseno de teta va a ser igual a 16 más 225 menos 169, ¿ok? Así es la situación. Ahora bien, 120 coseno de teta va a ser igual 16 más 225, eso me da 241, menos 169, eso me queda 72. Luego entonces el coseno de teta, si lo despejo, paso el 120 a dividir y me queda 72 sobre 120. Entonces coseno de teta, ¿qué va a ser igual? Haciendo esa división, coseno de teta es aproximadamente 0.6. Luego despejamos el ángulo teta, esto va a ser coseno a la menos 1 allí en la calculadora de 0.6. Luego el ángulo teta va a ser aproximadamente igual a 53.13 grados. Y ahí tengo la primera respuesta que estoy buscando. Ya tenemos el valor del ángulo teta. Ahora podemos pasar a calcular el ángulo alfa, por ejemplo. Entonces calculamos alfa. Entonces, ¿cómo calculamos alfa? Devolvámonos acá. Entonces alfa lo calculo, recuerden, B cuadrado, porque es el lado contrario al ángulo alfa. B cuadrado igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por coseno de alfa. Entonces vamos a tomar esa misma ecuación y la planteamos aquí abajo. Entonces, B cuadrado va a ser igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de alfa. Entonces B cuadrado, ¿cuánto vale? Es 4 al cuadrado, igual a cuadrado, que es 13 al cuadrado, más C cuadrado, que es 15 al cuadrado, menos 2 veces A por C, 13 por 15 por coseno de alfa. Entonces 4 al cuadrado es 16, 13 al cuadrado es 169, 15 al cuadrado es 225, menos 2 por 13 por 15, eso me da 390, coseno de alfa. Hacemos la misma operación, pasamos el 390 negativo a este lado de la igualdad y el 16 al otro lado, entonces me queda 390
coseno de alfa positivo, le cambio el signo al pasarlo de lado, y 169 más 225 menos 16 pasando al otro lado, y eso me queda que 390 coseno de alfa va a ser igual 169 más 225 menos 16, eso me da 378. Luego entonces coseno de alfa va a ser igual a 378 sobre 390. Pues coseno de alfa, haciendo esa división, me queda que es aproximadamente igual a 0.969. Luego entonces alfa va a ser igual coseno a la menos 1 ahí en la calculadora, 0.969, y me queda que alfa va a ser aproximadamente igual a 14.25 grados. ¿Ok? Y ahí tengo ya entonces el ángulo teta, el ángulo alfa. Me falta el ángulo beta, ¿verdad? Entonces, para calcular el ángulo beta, ¿qué hacemos? Ya no tenemos que recurrir al teorema del coseno, sino a algo más sencillo. Entonces decimos que si yo sumo los ángulos alfa más teta más beta, la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto me debe dar? 180 grados. Muy bien. Entonces yo de allí conozco alfa y conozco teta, que ya los calculé. Entonces alfa vale 14.25 grados y teta vale 53.13 grados. Lo único que no conozco es beta, entonces fácilmente lo puedo despejar. Entonces digo que beta va a ser igual a 180 menos alfa menos teta. Ok, entonces el ángulo beta va a ser igual a 180 menos alfa 14.25 grados menos teta 53.13 grados. Y aquí llegamos a que beta va a ser igual, aproximadamente igual a 112.62 grados. Y ahí tengo los tres ángulos que me está pidiendo el ejercicio. Como ven, es fácil, muy fácil. Recuerden siempre tener presente las ecuaciones, las fórmulas, cómo salen. No necesitan aprendérselas de memoria, recuérdenlo. Los dos lados que forman el ángulo, esa es la clave. Y el otro lado es el que está a un lado de la igualdad. Entonces en este caso a cuadrado va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo teta. Es muy sencillo, y así con los demás. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Repasen el ejercicio cuantas veces sea necesario hasta que graben bien el concepto y sigan adelante, no se rindan. Esto es muy sencillo, bastante divertido y se torna más fácil y divertido cuando ustedes practican una y otra vez. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordematemáticas.com. Hasta pronto.